esta ley, que por otra parte, más que una ley, parece un reglamento, porque lo dice todo con tal detalle y en el supuesto, y si no fuera así, y si prevé todas las posibles carambolas y retruques que pueda haber, lo cual, pues, supongo que cuando surja el problema será muy de agradecer. Hombre, que bien, está aquí la enésima interpretación de este precepto, pues eso es satisfactorio. Ahora, para leerlo, aburre un montón, porque es exhaustiva en toda la exposición. Pero es además, bueno, yo os voy a hablar del contrato de servicios, yo confío en que lo que pone ahí lo vamos a ir viendo. El contrato de servicios es el hermano pobre de la contratación, creo yo. El dinero está en el de obra y en el de suministros. Aquí nos movemos, pues, los profesionales, pues, como podemos, por el ámbito de los 18.000 euros, que ahora nos han bajado a 15.000, y yo, bueno, pues eso quiere decir que nos consideraban hiperretribuidos, digo, a todos los que son destinatarios de la ley, con el límite del menor, que es el que supongo que al 90-95% se maneja, y ahora, pues bueno, estamos en los umbrales, pues hay que hacer pronto los que falten y dejarlos en el umbral de los 18, porque después ya viene el 15, o sea que no perdamos tiempo. Pero lo que hay que destacar primero es que, aparte de ser el hermano pobre, pues tiene también su interés jurídico. Yo aquí en este avance, en este cuadro, he puesto los preceptos, porque lo troncal, diríamos, no es nuevo, lo troncal es procedente de la Ley 3/2011, del Real Decreto. Y entonces ahí he puesto que en verde son todas las reiteraciones. Entonces, pues bueno, pues podéis ver, artículo 10, son contratos tal, el 301 equivale ya al 308, contenido y límites. Bueno, la parte que está en verde es que se reitera, la parte que está azul es que se suprime, el amarillo es nueva ordenación, y lo que está por ahí en un color fucsia, rojo, no sé cómo, yo creía que me habían puesto una tablita, una paleta de colores, y yo dije que me la pusieran, pero bueno, donde indicaba lo que cada color representa, pero bueno, fácilmente lo veréis. Y uno rojo o fucsia, pues ese representa que es la centrifugación de los preceptos del Real Decreto 3/2011. Es decir, son los mismos, pero bueno, les han alterado un poco y han modificado no lo que es la estructura esencial, sino el juego de lo que en cada precepto proviene del anterior. Pero bueno, esto lo iréis viendo, y de todas formas, como esto supongo que se os va a dar, a regalar o como sea, pues en este PowerPoint lo tenéis. Por ejemplo, pues aquí estamos, contrato de servicios, pues veis, es del antiguo 10 es el nuevo 17, el contenido y límites del antiguo 301 es el 308, el párrafo 3 del 3/2011, pues que son los contratos del Ministerio de Defensa, pues este se suprime porque ahí hay una letrita muy pequeña que digo, vid disposición adicional tercera de contratos en el extranjero. Bueno, pues ahí se recoge en cierto modo esa regulación que consignaba el apartado 3 del 301 cuando se traslada al 9 de 2017. Y así os iría viendo, pues bueno, tenemos también pues, la duración, se ha eliminado del contrato, y bueno, estos son los que están en este ocre, o vermellón o como sea, pues el resultado de la centrifugación de los preceptos anteriores. Pero por circunscribirnos ya a lo que es el contrato de servicios, y en ese paralelismo legislativo que estamos viendo, lo primero que tendríamos que saber es de dónde proviene el contrato de servicios. Pues bueno, el contrato de servicios tiene una génesis que ya viene desde el año 74, de los contratos de consultoría, asistencia,
y servicios, finalmente se separan y queda en el texto actual, lo mismo que en el texto refundido 3/2011, queda ya exactamente lo que se entiende por esta modalidad contractual de servicios. Viene de desagregar antiguos conceptos fundidos, digámoslo así. Lo primero que hay que saber cuando nos planteamos la aplicación de estos contratos y la gestión de estos contratos es que si estos contratos pueden arbitrarse al libitum por la administración, es decir, bueno, voy a hacer un contrato de servicios. Pues no es así, porque según se establece, a ver si os pongo ya en el texto, según se establece ya esta cuestión previa que os decía, es la justificación adecuada de la insuficiencia de servicios, que es una prevención especial del 116.4 de la actual ley, de la ley próxima vigente, y que no es genérica para toda contratación, sino solo para el contrato de servicios. ¿Y esto por qué es así? ¿Qué explicación tiene? Pues muy sencilla. A la Administración se le exige que pondere, que aprecie si de entre sus técnicos facultativos o de entre sus técnicos juristas, tiene disponibilidades humanas suficientes para poder atender ese contrato, es decir, el contenido de ese contrato. ¿Es necesario externalizar? Yo creo que hay un gran número de casos y de circunstancias que la externalización no está adecuadamente justificada, y ahora lo va a tener que estar, y muy cumplidamente, porque si no recuerdo mal, pues lo que dice es que una justificación adecuada de la insuficiencia de servicios y medios, lo dice el 116.4 en su punto F. Luego, el expediente de contratación va a tener que empezar por aquí, va a tener que empezar por decir, no tenemos letrados para hacer ese informe, no tenemos técnicos, arquitectos o ingenieros en cualquiera de sus ramas para atender la redacción de este proyecto, o no tenemos cualesquiera otros de los individuos con los que se identifica el contrato de servicio. Luego, esta es cuestión importante. Si se hace con rigor, van a disminuir, entiendo yo, bastante los encargos externos, la externalización de los servicios, porque desde mi punto de vista las administraciones tienen estupendos funcionarios, estupendos laborales o, digamos, interinos eternos, da igual, que es la situación más usual, la interinidad eterna. Pero de todas formas, ese tiempo, toda esa prestación de servicios les tiene que capacitar sobradamente, en la mayoría de los casos, no en todos. Y sí, cuando sea un trabajo de carácter extraordinario, de especiales dificultades, es cuando habrá que acudir a un estudio, a un despacho exterior. Luego, eso es un punto a advertir y a tener en cuenta, que no en el texto refundido anterior no estaba. El contenido y límites nos viene dado en el artículo 318, que nos explica, partiendo antes de cuál es la definición del contrato de servicios. La definición del contrato de servicios, que está en el artículo 17 y que procede del antiguo artículo 10. Ese artículo 17, bueno, pues lo que nos dice es que es un contrato de prestación de servicios para, a través de él, pues obtener una actividad u obtener un resultado. Una actividad, ¿qué entenderíamos por actividad? Pues la actividad de una asesoría, un dictamen, un resultado, un proyecto. Luego eso nos podría llevar, y de hecho nos debiera llevar, a adscribir a un tipo de contrato a la fórmula civil del arrendamiento de servicios y, en el mismo concepto civil, al arrendamiento de obra, por si fuese necesario alguna vez aplicar supletoriamente el ordenamiento civil. Luego, contrato que persigue una determinada actividad, es decir, que es
la redacción de un informe será el dictamen clásico, el encargo del pleito o un resultado, que será un proyecto. A la actividad no se le exige resultado, el de resultado por sí mismo lo es. Quiere decir que la actividad no tiene por qué garantizar el éxito y no se entenderá por incumplida la prestación si mi dictamen o si mi defensa de esa corporación no da el resultado apetecible. Eso es lo que tiene el arrendamiento de servicios, que están pagando mi actividad y la puesta a disposición de mis conocimientos, pero no garantizo el resultado. En cambio, en el contrato de obra, hablemos aquí en los términos del artículo 17, la obtención de un resultado, sí, porque la obtención de un resultado es que si yo hago un proyecto, ese proyecto debe ser idóneo y viable. Yo incumplo mis deberes prestacionales realizando un proyecto inviable. No es igual si yo hago un dictamen, diríamos, erróneo, al margen del grado de inobservancia o de imprudencia que hubiera cometido, que se tendría que ver por otros cauces. Pero eso es algo que conviene dejar claro, lo que es obtener un resultado y lo que es prestar un servicio. Y siempre que sea distinto esa actividad o ese resultado, que sea distinto del contrato de obra o el contrato de suministro, es decir, aquí por exclusión, es decir, no puede incidir nunca en materia propia de contrato de obras ni de contrato de servicios. Pero ¿por dónde estamos? A ver. Aquí pongo, y lo advertiréis inmediatamente, que se ha perdido en la legislación actual, en la ley actual, se ha perdido el anexo 2, que también nos venía para tener bien acomodados y bien ordenados los contratos de servicios. Ahora cuestan de encontrar, y además trufados de claves y de guarismos que los hacen un poco, al menos, confusos. Pero, es decir, que sobre ese anexo 2 hay una indudable añoranza, porque lo teníamos muy claro. No obstante, lo que allí se decía es perfectamente o casi reiterable hoy. Lo que sucede es que, no digo que por el propósito de modificar, sino por darle una nueva ordenación a la identificación de los contratos de servicio, se ha optado por dispersar un poco el concepto en lugar de tener la claridad conceptual del anexo 2 del antiguo texto refundido. El contenido y los límites se encuentran en el artículo 308 y siguientes, que es donde comienza realmente el contrato de servicios. El artículo 308 y siguientes, ahí ya nos describen todas las particularidades del contrato de servicios. El contenido es el objeto, como os decía antes, y en el 308.1 se dice: salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto y desarrollo la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual e industrial llevarán aparejada la cesión de estos derechos a la administración actuante. Esto, lo más llamativo del precepto, en su párrafo primero, porque este artículo 308 pues está hecho de partes del 301 y del 302, aquí está un poco trufado esto, pero con el 301 y el 302 más lo que aquí se indica, el 308, pues se completa el precepto. Y en este artículo lo destacable y lo distinguible de la anterior ley es que aparece la figura, es decir, aparece la figura de los derechos de propiedad intelectual o industrial. Y la ley opta, opción perfectamente viable, la ley opta por atribuir la propiedad intelectual o industrial de los trabajos a la administración. Dice, salvo pacto en contrario. Eso supone que la administración se apropia, valga la expresión,
se apropia de los conocimientos del prestatario del servicio y puede entrar en colisión con la ley de propiedad intelectual. Podría entrar en colisión. Lo que se dice es que o que es algo que se prevea en los pliegos, la administración se hace con esos derechos de propiedad intelectual. E incluso aunque en los pliegos se prohibiera, está autorizada para cederlos a otros sujetos o entes públicos. Luego, ni el pacto en contrario superaría esta expresión que, si no recuerdo mal, pues está en el 308.1, donde dice: en todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a entes, organismos o entidades pertenecientes al sector público. Luego, esa propiedad intelectual es siempre, al menos para su uso y para su cesión a propios sujetos o órganos de la administración, Sobre los derechos de propiedad intelectual hay que desmitificar un poco el fervor que tienen los profesionales a defender los derechos de propiedad intelectual para 1001 argumentos. Impido que otro técnico toque mi proyecto porque tengo la propiedad intelectual y como titular de esa propiedad intelectual nadie puede superponerse a mi diseño. Y piensan, esto es una especie de leyenda entre técnicos sobre todo, que el autor de cualquier trabajo es dueño de la propiedad intelectual, por tanto nadie se lo puede tocar, alterar, modificar. Eso no es así. Con la ley de propiedad intelectual lo que se establece es que la propiedad intelectual es de aquel que aporta a la ciencia o a la tecnología alguna novedad objetiva. No cualquier trabajo merece la condición de protegible por la legislación de propiedad intelectual. Luego, no son tantas las veces en que podrá surgir ese conflicto entre la administración que recibe los derechos de propiedad intelectual vía adjudicación con lo que realmente tiene el titular del proyecto, que generalmente es quien reclama la propiedad intelectual y quien, a través de este argumento, se propone impedir generalmente la irrupción de otros técnicos que se superpongan a su trabajo. De ahí que, aunque pueden haber conflictos, y de hecho pues diríamos es una ley especial que reconoce la paternidad y la autoría, pero eso ha de ser a proyectos, diríamos, que están en el grado de la excelsitud. Es decir, los de los divinos, pues a lo mejor sí que son merecedores de esta distinción. De hecho, una famosa sentencia de la audiencia de Bilbao, con motivo de un recurso por el puente Zubizuri o Zurizubi, no recuerdo bien, que lo había hecho Calatrava, pues finalmente reconoció los derechos de Calatrava a la propiedad intelectual y por tanto el derecho a ser indemnizado, porque una pasarela que lo embocaba con tierra firme, pues era una solución de tránsito más cómoda, pues se declaró por el tribunal que había sido objeto de allanamiento su propiedad intelectual, y aunque no se les ordenó restituir al Ayuntamiento de Bilbao, sí se dijo que había que indemnizar, porque ahí había propiedad intelectual. Propiedad intelectual en los términos estrictos de la ley de propiedad intelectual, no en lo que una gran parte de los técnicos piensan que es su propiedad intelectual. Ya os he dicho que hace falta una novedad objetiva, una aportación a la técnica, al conocimiento de la materia para tener ese halo de intangibilidad. Pues esto era quizá una de las partes de interés que tiene este precepto. Pero también hemos de hacer notar que aquí hay una propuesta muy rigurosa de
aislemos al personal de la empresa adjudicataria, en este mismo precepto, aislemos al personal de la empresa adjudicataria para que no sea en ningún momento considerada parte de la plantilla de la administración contratante, porque se ve que por aquí ha debido de padecer mucho la administración, porque se le dedica mucho énfasis y mucho interés con ese reglamentarismo del que antes os decía, que decía, bueno, pues a la extinción del contrato no habrá ninguna posibilidad de que se consideren adscritos o pertenecientes a la administración los que a lo mejor han estado trabajando con ella. O nunca se puede utilizar de modo fiduciario la empresa de servicios para contratar personal propio. Y así va estableciendo una serie de prevenciones que indudablemente lo que nos hace pensar es que la administración ha tenido muchos reveses en este aspecto y por eso quiere fijar una especie de cordón sanitario para que el personal de la adjudicataria no pueda nunca considerarse que está dentro o en situación de ser tenido como laboral, interino, funcionario estricto sensu, y por supuesto que no. Y eso es algo que lo dicen innumerables veces, y dice que a la extinción en ningún modo se puede producir la consolidación y que el personal de la administración incluso no puede trabajar para el contratista. Incluso en otro tipo de contratos que después veremos se dice más o menos, y estarán en habitaciones separadas. Vamos, casi con esa simpleza se dice, no tienen que estar en el mismo sitio, porque si no, pues se confunden. Esto no es como el aceite y el agua, por lo visto, que siempre está uno por encima del otro o el otro por encima del uno. Pero ese es un aspecto que os decía, puro reglamentarismo, pero realmente ahí está. Y esta definición, como dice aquí, esta definición deberá completarse con referencia a las funcionalidades a desarrollar. Bueno, todo el párrafo tercero de este artículo 308 constituye novedad. Y constituye novedad también la introducción de aquellos contratos que impliquen el desarrollo de mantenimiento y de aplicaciones informáticas, al objeto de que no haya tampoco ninguna forma de retribuir o de concertar al margen de lo que ha dicho, porque sin duda los contratos que impliquen desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas pues requieren un tratamiento singular y especial por su propia tecnología y por su propia idiosincrasia, y aquí hay una aportación ex novo de la legislación del 2017. A ver si esto avanza. Aquí os lo digo, bueno, he visto, está ahí, aplicaciones informáticas. Bueno, una novedad, el 308.3. Y después pasamos a los requisitos para ser contratista, porque sistemáticamente parece que va aquí mejor que por cualquier lugar en que lo pudiéramos dejar desamparado en nuestra sistemática. Estamos viendo más bien principios generales de la contratación y después iremos a algunas particularidades. Lógicamente, y como cualquier otro contratista, el contratista de servicios precisa acreditar la solvencia económica, la solvencia técnica y la competencia profesional, y también respecto de él son predicables determinadas especialidades inherentes a la compatibilidad. Pues prácticamente aquí está la respuesta siguiendo el articulado que os cito, es decir, la solvencia económica, por tratarse de contrato de arrendamiento de servicios, no tiene las rigideces y los rigores que otras modalidades contractuales. Aquí la económica y financiera se salva con la aportación de un contrato de aseguramiento de la actividad. Contrato de aseguramiento de la actividad, pues lógicamente que tendrá, incluso se admite un compromiso de aseguramiento, caso de ser adjudicatario. Pero este contrato de seguro
tendrá que ser coincidente con el periodo durante el que se va a desarrollar la actividad. Y ese periodo coincidente, pues si no se respeta, podrá ser exigido que se prolongue hasta la finalización o extinción del contrato. La solvencia técnica, a la que nos remitimos del artículo 90, pues porque todo esto lo estoy tomando de los principios generales de la contratación, porque no está regulado específicamente para el contrato de servicios, pero indudablemente no puede prescindirse de la aplicación de estos principios generales, que probablemente ya os los habrán explicado hasta la saciedad, en el contrato de servicio. Por eso yo hago esa remisión. Se precisa la económico-financiera, la solvencia técnica, también la acreditación de la competencia profesional y cuáles son las condiciones especiales de compatibilidad que se requieren. Ya os he dicho, económico-financiera, pues con el seguro puede ser suficiente, un seguro que esté superpuesto al periodo del riesgo, no va a ser ni anterior ni posterior. La solvencia técnica se justificará con los títulos, diplomas, de los que sea tenedor cada uno de los que se presentan a optar por el contrato de servicios, ya sea letrado, ya sea arquitecto, ya sea ingeniero, ya sea urbanista. Luego, los títulos son los que dan la solvencia técnica. Después, evidentemente, habrá requisitos para evaluar de otro modo, pues dirá, apórteme usted los trabajos que ha hecho en los últimos 3 años para determinar si de ellos se desprende que en su currículum hay determinados condicionantes que aconsejarían optar por su contrato. Pero bueno, esto ya son requisitos a posteriori, pero estos son los genéricos exigibles. La competencia profesional es imprescindible poderla justificar, está entre los requisitos del contratista, porque si se exige la intervención letrada o la intervención de cualquier facultativo, lógicamente deberá de actuar dentro del espectro de sus competencias profesionales. Las competencias profesionales normalmente a los letrados no se las discute nadie, porque el título de letrado habilita para el ejercicio de la defensa ante los tribunales o para dictaminar en términos de derecho, pero no necesariamente hay que ser letrado en ejercicio para hacer un dictamen. Por supuesto, lo único que hay que tener, y por otra parte, la fiabilidad que le quiera después dar el receptor ya será cuestión diferente. Pero bueno, en el mundo del derecho nadie discute que el acervo competencial de un licenciado en Derecho o de un abogado es X. En el mundo de la técnica se discute con bastante fiereza. Eso a pesar de que la Ley de Ordenación de la Edificación pues, trató de deslindar perfectamente los campos en los que nos estábamos moviendo. La Ley 38 de 1999 trató de deslindar cuáles son las facultades, las competencias de los arquitectos y las de los ingenieros y las de aquellos que no se sabía qué, porque hay un artículo 2.1 que en la letra A dice exclusividad para servicios religiosos, residencial, etcétera, arquitectos. En el B, ingenierías, pues todas aquellas que se correspondan con la respectiva especialidad de caminos, industrial, aeronáutico. Y hay un grupo C que dice, pues, y todas aquellas que no estuvieran comprendidas en la A y en la B, pues corresponderán a los que tengan acreditada la respectiva especialidad. Es un ámbito abierto que produce normalmente pues, mucha conflictividad, pero no es el momento de entrar a desmenuzar esta batalla. Pero hay batalla muy frecuentemente. Y las condiciones especiales de compatibilidad, pues estas condiciones provienen de la posibilidad de que alguno de los técnicos que vaya a intervenir haya tenido participación en la elaboración de las bases de los principios técnicos, haya tenido proximidad, en definitiva, que no está en posición de justificar que carece de interés y que las reglas de la competencia no se van a quebrar si él es objeto de contrato. En definitiva, es la contaminación que se puede producir por
aunque fuera por proximidad. Se presume que quien está preparando unas bases o quien está preparando unos documentos técnicos para un contrato, pues no va a poder ser en ningún modo parte del mismo. No tiene que haber asesorado tampoco al órgano de contratación. Y hay otra cuestión que es interesante en cuanto a la compatibilidad, y es que no se puede adjudicar a una misma empresa la dirección facultativa, porque es un motivo más de incompatibilidad. El técnico, sobre esto hubo una sentencia muy agitada en su día, de las obras de la Nueva Fe. Pues bueno, la empresa adjudicataria también consiguieron la adjudicación de la dirección a uno de sus técnicos. Y esta prohibición proviene del Real Decreto del 3/2011, que se reitera ahora, pero con anterioridad no existía y eran muy frecuentes los supuestos de adjudicaciones a empresas de obra, a empresas ejecutoras de obra de la dirección facultativa también, con lo cual la función de la dirección facultativa queda no poco en entredicho, y esa es una razón de incompatibilidad específica. Y se preveía, incluso en la legislación anterior, que si lo posibilitaban los pliegos, sí que cabía esta posibilidad, pero indudablemente hoy no se plantea que los pliegos lo puedan facilitar, y aunque algún pliego lo dijera, sería contra legem y obviamente no habría lugar a que se pudiera materializar este tipo de contratación. La determinación del precio es otro de los aspectos que no pueden ser dejados de lado, porque es uno de los requisitos esenciales de cualquier contrato, el precio. El precio ha de ser cierto, conocido y determinado, pero claro, hay supuestos en todos aquellos que se contrata por unidades de ejecución, unidades de tiempo, que esa certeza es difícil de aquilatar. Pero se debe de tender a acotar el precio como cierto. Cuestión distinta es que después puede haber determinados desfases que traten de corregirse y con unos límites porcentuales. ¿Y qué se dice además que resulta de interés de que el precio sea cierto? Pues que ha de ser adecuado y conforme a los criterios de mercado. Y esto es mucho más difícil de determinar, porque ¿qué es adecuado? Pues para mí será una cosa, para ti será otra. ¿Y los criterios de mercado? Pues no es fácil que por criterios de mercado, hoy que están desregulados todos los honorarios que no tienen baremos de referencia, ¿qué se va a hacer? Porque cualquiera que pida un elemento de mercado dirá, no, si la Comisión Nacional de la Competencia me mete una multa de 1 millón de euros, ¿cómo se me ocurre decir que esto es un precio regulado de acuerdo con baremos? Y la Comisión de la Competencia Nacional de los Mercados ya se sabe que es muy rigurosa y muy drástica en sus apreciaciones punitivas. Ahí sí que es un caso típico de que el miedo guarda la viña. La Comisión ha dictado 3 o 4 resoluciones donde niega rotundamente la posibilidad de los baremos, y es muy arriesgado tomar una posición de contraposición con lo que diga la Comisión. Pero sí que hay posibilidades que ese precio adecuado pues tenemos que llegar a la ficción de que ya sabemos cuál es el precio adecuado. Es todo pura ficción. Y el de mercado, no hay mercado. A base que vayamos chequeando o nos vayamos chequeando internamente a nosotros mismos, una administración, y saber lo que está pagando por los servicios que recibe. Y dirá, bueno, pues en una especie de encuesta que he hecho yo interna de la administración, pues estas administraciones están pagando por este tipo de servicios X. Y en base a esa especie de encuesta interna podría yo saber y podría despejar en cierto modo esa nebulosa que tenemos sobre cuál es el precio de mercado y cómo se determina.
y hay aquí, bueno, como os expreso, hay tolerable hasta un 10% como máximo del precio como variación y de acuerdo con el pliego. Si se contrató por unidades de ejecución, por eso que os decía antes, es más complejo cuando se contrata por unidades de ejecución o por otras unidades de medida, determinar ese precio. Bueno, pero las bases pueden decir, bueno, se admite hasta un más 10% del precio para poder aproximarnos cuando surjan evidencias de que nos hemos alejado. Y siempre tiene que estar establecido en el pliego y referido a unidades de tiempo, a unidades de medida X. La aplicación de los honorarios por tarifas, que es frecuente entre los profesionales, que son los destinatarios básicamente del contrato de servicios, pues esta aplicación de los honorarios por tarifas, ya os lo avanzaba antes, tiene el inconveniente. Hoy la restricción de que las sucesivas reformas de la Ley de Colegios Profesionales que empiezan en el año 1974, hasta que llega el año 1979, donde ya se prohíbe completamente usar baremos o tarifas de referencia. Luego, no puede haber, y eso crea ciertas dudas, porque en la determinación del precio, en la ley, dice que en determinados supuestos se podrán aplicar tarifas. Y eso es un poco desconcertante, porque si la propia ley admite que en determinados supuestos se pueden aplicar tarifas, está contradiciendo el principio legal de la insusceptibilidad de tomar normas o baremos de referencia. Pues yo creo que si es la propia administración la que establece esos criterios, que no tienen por qué ser únicos de tarifas, sino combinados con otros elementos, no se le podrá tachar de ir o de contravenir las prohibiciones de fijar honorarios por tarifas o baremos, porque desde este punto de vista la administración no es un sujeto de mercado, y aquí lo que se está tratando de proteger siempre son las prácticas restrictivas del mercado, que no se admita la negociación, es decir, lo que no quiere la ley es que porque haya unos determinados baremos, el cliente tenga que pagar necesariamente lo que dicen esos baremos al margen del trabajo y que no lo haya podido negociar con su cliente. Eso es lo que se trata de defender, el mercado. Pero cuando es la propia administración, acogiéndose a esa posibilidad que da en la determinación del precio del manejo de tarifas, podemos pensar que efectivamente, si es la administración que no incide en el mercado, al menos directamente, como puede ser un colegio profesional o un profesional, pues sí que cabría y no se le podría tachar de ilegal a esa prevención. Pero ya os digo que tiene su propia particularidad, y eso cuando convenga a una administración hacerlo y tomar como referencia, entre otros elementos, tarifas, pues no creo que sea susceptible de impugnación, al menos con visos de prosperar. Y cuando uno se plantea, claro, el otro día estaba viendo, ¿dónde estaba? Una convocatoria de una consellería, no es muy reciente, es bueno, de septiembre del 17, que era para licitación del servicio de peritaciones judiciales en la Comunidad Valenciana. Pues, claro, esta convocatoria, que está muy bien por otra parte, y debe ser así, ¿no? Servicio de peritaciones en la Comunidad Valenciana, y se manejan cifras muy saneadas, no las que manejamos del contrato menor los mortales, sino cifras importantes. Pues, si te ponías a descomponer los distintos elementos que se integraban en el precio, al final descubrías que a estos peritos, que son peritos para que estén a disposición de la Administración de Justicia, son peritos judiciales, que su captación es a través de la Consellería de Justicia, de Administraciones Públicas, pues en estos casos salían unos honorarios de entre 100 euros a 300 euros. O sea, una pericial
determinando pues, las condiciones. Un garaje, que era el supuesto mínimo, 100 euros. Las de 150.000 euros para arriba, 300 euros. Claro, eso, con las responsabilidades que contraen, el trabajo que requiere, pues ni es un precio adecuado ni es un precio de mercado. Pero, ¿cómo se le puede discutir o cómo se puede combatir una decisión de estas? Al final, estos son retribuciones de hambre. Y como la hay, pues nadie renuncia a presentarse y dirá, pues si ha sido un éxito, fíjate lo que se han presentado, un éxito. Claro, un éxito es el éxito del hambre. Pero, dicho así en términos desgarradores, tampoco nos vayamos a pensar que están en la puerta de una iglesia. Pero esos grandes números encierran las cuentas particularizadas que cada uno de los que preste el servicio tiene que hacer y por lo que le van a retribuir, y que son, entendemos que manifiestamente insuficientes, no son adecuados, no son de mercado. El precio, además, no puede ser prácticamente desviado del contenido económico. El 90% responde a la economía de la oferta. ¿Y el otro 10% a qué responde? En este caso concreto que os decía, pues responde al que esté más disponible para hacer informes de emergencia. Es decir, yo los haré el domingo por la noche. Bueno, eso es una buena puntuación, hasta un máximo del 10%. El 90% es estrictamente precio. La variante, que si estás en disponibilidad de hacerlo a todo trance, en cualquier momento y con urgencia, siempre 2 a 6 días, pues es premio. Bueno, pues estas son estas circunstancias que después uno se va encontrando por ahí cuando le dan a considerar, pues en determinados momentos, oye, ¿esto es posible? Pues hombre, parece que no es lo adecuado ni es de mercado, pero ¿cuál es la base para confrontar esta resolución determinando precios con algo argumentable en términos jurídicos? No es sencillo. La duración del contrato, que es lo que sigue a la determinación del precio, tenemos que acudir al régimen general, al artículo 29, porque el antiguo 303, que era el que fijaba la duración del contrato en 4 años, con su prórroga, pues ha desaparecido y lo han subsumido dentro del régimen general. Bueno, no es que lo hayan subsumido, es que si no, no tenemos plazo. Y claro, lo que no esté expresamente regulado en esta sección, pues lógicamente tiene que ir al régimen general, porque no, todo lo no comprendido en él no crea un vacío normativo, simplemente que la compacidad que tiene esta consideración de lo que es el contrato de servicios, pues bueno, se disgrega en algunos momentos y tenemos que ir al régimen general, pero en fin, tampoco es mayor problema. Lo único que ha variado es el plazo, que son 5 años, ya no tenemos los 4. Bueno, pues estará en función de las prestaciones. No es lo mismo que me encarguen un proyecto que yo tengo, me dicen, y lo quiero para el 27, esto es como el traje de la novia que nos ponían como ejemplo en la facultad, me acuerdo yo, los ejemplos que ponía don José Viñas, de los que tú habrás oído hablar. Pues decía, un condicionante inamovible, la fecha. ¿En qué supuestos? Cuando se trate del traje de la novia. O es para ese día o no lo quiero. Bien, pero casi nunca las cosas son así. Pero en el condicionante de la duración, los 5 años pues son en función de las características y de las peculiaridades de cada contrato. Lógicamente, si me encargan un dictamen que lo quiero para el pleno del 16, ha de estar en la fecha. O si me encargan un proyecto que lo quiero para presentar la licencia antes de que modifiquen las normas, pues obvio que ahí es determinante. Pero hay otros casos, por ejemplo, que no se puede ni tan siquiera establecer el precio. Un pleito, me encargan un pleito, en todas sus instancias. Pues si se trata de una expropiación rogada, podemos estar 18 años. Es la cuenta que yo tengo hecha más o menos, una expropiación rogada, desde que lo pides, pasan los 6 meses, los 2 años, vas al jurado,
vas al TSJ y después vas a la casación. Los 15 no te los quita nadie, ¿no es así, Fernando? Es la autoridad máxima a la que puedo recurrir. Pues eso es así, un pleito no puede tener fecha, es ontológicamente imposible. Pero por eso, el plazo ha de estar siempre acomodado. Y a continuación yo hablo de contratos de régimen especial. Eso del régimen especial es un poco, no está en ningún sitio, eso lo digo yo, pero que tiene ciertas diferencias y ciertas peculiaridades. Y son las que aquí voy consignando. El régimen de actividades docentes, ¿no? Régimen especial de actividades docentes que está en el 310, como os digo, idéntico al anterior 304. Bueno, pues no hay diferencias, no hay ninguna peculiaridad que lo diferencie, porque es igual, es reiteración del anterior artículo, que os he dicho, del que este toma su razón de ser, del antiguo 304, pero aquí lo único que podíamos decir es que se reitera tal cual estaba ya, y que hay una cosa que me llama la atención. Dice, en el párrafo 2 del 310 dice, en esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa constitución de garantía por parte del contratista sin que pueda autorizarse su cesión. Eso es seguro que piensan que los docentes están pelados todos, porque decir que en esta clase de contratos se puede establecer el pago anticipado parcial, esos que dicen estos están, que hay que posibilitarles cobrar antes de dar la clase o antes de dar la conferencia, porque si no, no nos llegan. Y después no hay la simple afirmación de que la prueba de la existencia del contrato pues no es más que la constatación por parte del director del curso, del responsable docente o de quien fuera. Yo creo que me estoy pasando de plazo. Y me parece que he visto a José María Baño por ahí. Bueno, pues ¿qué os quería decir más? Porque bueno, al fin y al cabo lo tenéis todo, está todo aquí. Carácter intelectual de determinados contratos y su relación con la calidad. Este es un punto importante y aquí prácticamente es novedad de la ley. La calidad ha pasado a ser un elemento esencial en la contratación de servicios. Y todo lo que es trabajos de aquellos que en la disposición adicional 41ª se dice que son trabajos de calidad intelectual, y dice arquitectos, ingenieros, urbanistas, los abogados no tenemos calidad intelectual, o sea, eso es pa' de suyo, que no estamos ahí en la 41ª, luego estamos en algo así como manualidades, pero bueno, no nos da para estar dentro de los insignes cualificados intelectualmente. Y ese carácter intelectual incide muchísimo y es, no quiero decir transversal, pues no lo digo, pues bueno, afecta a casi todas las modalidades contractuales que requieren una prestación especial y singular. Y esto lo podemos ver en que siempre se ha de optar por la calidad, nunca por el precio. El precio es un elemento menor y por eso la administración, cuando contrata y quiere servicios de calidad de los que prestan estos técnicos, necesitará un comité para seleccionar, un comité con un mínimo de 3 personas con la titulación adecuada, que será la correspondiente a aquellos de los que se reclama el servicio. Y lo mismo después nos va a suceder con otro tipo de contratos, que también la calidad es lo que hay que tener sobre todo, y son los contratos o los concursos de proyectos. Ahí también está
toda esa regulación de la que os hablo a continuación está vertebrada por principios de calidad y por exigencias de calidad. Y eso es un elemento fundamental hoy. La contratación de artistas se reconduce al contrato de derecho privado. Y los artistas, que todo el mundo se cree un artista, por otra parte, pues hay que distinguir, cuando dicen es de creación artística, literaria o científica. Bueno, pues cuando yo quiero contratar a un artista, pues tendré que avenirme también normalmente a todos estos condicionantes. Pero sé que a efectos de eficacia y de cumplimiento, las normas que se aplicarán son de derecho privado y en la preparación son las de derecho público. Es decir, que hay lo que llamaríamos actos separables en el camino de contratación de los artistas. Y la resolución de los contratos, bueno, pues se puede producir antes de la prestación, después de la prestación, con unos determinados porcentajes de penalización, el 3, el 6 y el 6, aquí lo tenemos. También en la subsanación de correcciones o deficiencias, este es un artículo, vamos, que es una escalada de pequeños obstáculos que vamos superando en la lectura y se le dará 2 meses. Y si en el mes siguiente no ha rectificado, no ha subsanado, pues una penalización, pero se le pueden dar otro mes, y si en este no lo hace, pues más penalización, incautación de fianza, y si ya no lo hace, pues ya nos tiene que devolver el dinero y pagar la mitad. Bueno, eso es un sistema de penalizaciones muy quisquillosito que ahí está. Las modificaciones del contrato se eliminaron de este capítulo y por tanto nos vamos al régimen general del que os he hablado. José María, perdona. No pasa nada, a sus órdenes. No, si hubieras entrado antes lo hubiera dejado. Estaba ahí para no molestar. Bueno, pues como es mucho más interesante a partir de este momento lo que os va a decir el profesor Baño, pues yo solo tenía ahí un último clavito de la percha, que es la responsabilidad por enriquecimiento injusto en los supuestos de falta de procedimiento en la aplicación del contrato o encargo. Aquí es la respuesta. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos mal? Porque todo esto es el corolario, ¿vale? La ley nos dice cómo tenemos que preparar, adjudicar, resolver, y cuando todo, o al menos lo más relevante, lo hemos hecho mal, y decimos que nos paguen, pero la administración entonces se da cuenta que lo ha hecho mal, pues tendremos que ir, como aquí os digo, pues a una reclamación por responsabilidad patrimonial, que desde luego tendremos que acudir a la doctrina del enriquecimiento injusto, y una vez sabido efectivamente que hay un enriquecimiento injusto porque se recibe un trabajo mío sin retribuirme porque se ha concluido que no había encargo, que era verbal, que no tenía nadie relación conmigo y que incluso pues aceptó el trabajo, pues ahí jugará la doctrina de los propios actos, el de la buena fe, el del enriquecimiento injusto, todo lo que aquí os cuento, que ya lo doy por concluido en estos momentos y con disculpas a mi querido José María. Nada más, buenas tardes.